el doctor Juan Gutiérrez Mejía, también él es jefe del Departamento de Reacción Hospitalaria para Desastres del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. También es médico especialista en medicina crítica y pues, aunque es el último tema, pero no por eso es el menos importante, vamos a hablar un poquito acerca de la importancia y cómo debemos de utilizar de forma correcta el equipo personal de protección y qué equipos se tienen que también tener cierto proceso de esterilización. Doctor, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Qué bueno que se toman el esfuerzo de estar conectados con nosotros, intentando conocer un poquito más. Pues a mí realmente me tocó la parte más sencilla después de los temas que han estado viendo en la mañana. Creo que el mío es uno de los más fáciles. Y empezamos diciendo que desde mi perspectiva no tengo ningún conflicto de interés que declarar con respecto a esta plática. Cuando terminemos la plática, lo que a mí me gustaría es repasar un poco sobre aquellos retos que implica el poder hacer una estrategia de prevención de infecciones a nivel hospitalario, sobre todo en una condición de contingencia como la que estamos viviendo actualmente. Revisar algunas de las indicaciones para las cuales está establecido el uso de cierto tipo de equipo de protección personal, porque no es homogéneo para todos los tipos de los contextos. Tocar el tema sobre en qué parte es peligroso para el personal de salud el no saber cómo utilizar el equipo de protección personal. Y finalmente, un tema que a muchos nos ha causado preocupación y que es seguramente algo que está en la conversación de todos los administradores de todos los hospitales del país, es el uso de respiradores N95 y algunos otros aditamentos que también se requieren de una manera no solamente uso único, sino reuso de ellos ante el desabasto que hay a nivel mundial. Hay medidas que específicamente son universales en cuanto a consideraciones relevantes para prevenir el incremento de los riesgos de contagio de coronavirus SARS-CoV-2. Y la pongo aquí, esta presentación, esta diapositiva, porque pues es importante recalcarlo, siempre mantener claro el punto necesario de lavado frecuente de manos. Ese, lo he dicho una vez y lo repito varias veces, yo creo que es uno de nuestros tendones de Aquiles, es uno de nuestros riesgos mayores, porque nos queda muy claro el concepto del contagio a través de gotas y somos muy cuidadosos de ponernos un cubrebocas y mantener la distancia con respecto al paciente, pero se nos olvida que todas las demás superficies en el entorno en donde estamos potencialmente pueden estar infectadas. Y a veces nos sentimos falsamente seguros porque estamos en nuestra oficina o porque salimos fuera del área clínica y olvidamos que todos esos sitios pudieran haber sido tocados por alguien más que no tuvo la precaución de lavarse las manos y en ese momento se convierte en un fomite lo que yo estoy tocando. Y de la mano de esto, pues, la cuestión de evitar tocarse la cara. Eso incluye ojos, nariz, boca. La etiqueta respiratoria que todo el mundo conoce ya, porque se ha hecho mucha promoción en los diferentes medios de comunicación. La distancia social es algo que depende de quién lean ustedes. Hay quienes dicen 1 metro, otros dicen 1.5 metros, como la jornada de la sana distancia, y se dice hasta 2 metros. Por último, definitivamente el uso de cubrebocas en personas sintomáticas disminuye los riesgos de que estas personas propaguen la enfermedad en el caso de estar enfermas. En el caso de un paciente asintomático, pudiera dar una falsa seguridad o llevarlo a estar tocando su rostro de manera continua, que sería un factor de riesgo para contagiarse. Existen políticas diversas. En Estados Unidos se promueve la utilización de cubrebocas para todos. Aquí en México estamos empezando a tener algunas políticas como esas. Como ustedes han visto en sistemas de transporte colectivo, nos están solicitando que entremos con cubrebocas. Siempre y cuando tengamos la precaución de lavarnos las manos frecuentemente y no tocarnos la cara, yo creo que no le haría daño a nadie y sí podría ser una forma de intentar disminuir la propagación de esta enfermedad. Pues una realidad es que no hay recurso de salud
que sea infinito. Todos son finitos. Ese es un contexto que nos debe quedar absolutamente claro, y si de la mano de eso la prioridad el desenlace en todo el ejercicio de nuestras actividades es mantener la seguridad del trabajador de la salud, pues entonces entra en una situación donde tenemos que encontrar el equilibrio entre cómo puedo garantizar que mi trabajador esté sano y seguro, y cómo debo cuidar esos recursos que yo sé que son finitos. No es algo local, es algo internacional. Todas las economías, por más fuertes que sean, han estado sometidas a esta presión, y gobernadores en Estados Unidos han pedido incluso que la población general done lo que tengan en su casa para apoyar al equipo de salud en los hospitales. La reserva tan grande que tenía Estados Unidos se ha ido consumiendo al grado de que están en crisis. Y bueno, pues parte de el poder hacer uso eficiente de estos recursos es necesitamos entender los mecanismos de transmisión y las situaciones de riesgo. Y esto lo digo porque se genera mucha preocupación en el personal de salud ante condiciones donde no necesariamente requieren un mayor grado de protección. Por decir un ejemplo, ha sido frecuente para mí encontrarme personas que me piden un respirador N95 porque el paciente tiene puntas nasales a 5 litros por minuto. Y entonces sienten la preocupación de que se vayan a generar aerosoles, y se percibe la condición de estar inseguros en esa área de trabajo. Cuando nosotros hacemos una conciencia colectiva del personal de salud sobre las situaciones de riesgo, en lugar de sufrir esa aprehensión, esa preocupación, ese temor, pues hacen eco de la necesidad de mantener el uso óptimo y eficiente de recursos, y ya pueden trabajar sin esa presión agregada que se siente cuando perciben que no han sido escuchados, o perciben que tienen un riesgo que de ninguna manera nos gustaría que corrieran. El uso de recursos incluye considerar cambios en las dinámicas que tenemos normalmente, como por ejemplo, el traer el equipo de protección personal hace que sea más cansado, difícil hacer la atención del paciente al lado de la cama, y en algunos hospitales se ha necesitado buscar opciones que permitan facilitar que el personal no esté tan cansado, y con ello disminuir los riesgos de errores o de accidentes. En algunas condiciones las jornadas se han ido modificando, hay diferentes opciones en la literatura. En Singapur una de las opciones que decían es hacer jornadas de 6 horas como máximo, pero con un traslape de 1 hora entre el turno que sale y el turno que entra, de tal forma que el turno que entra puede apoyar a la persona que está por salir en terminar esos pendientes que tenía todavía, y que pueda salir a tiempo mientras que el otro está conociendo a su paciente. El orden de las intervenciones también es algo que, si nosotros no somos cuidadosos, podemos consumir recursos de una manera inapropiada. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la terapia intensiva se viste el camillero, todo el equipo de protección personal, y entra para preguntar a quién se le ofrece que le ayude, y resulta que nadie en ese momento tiene la necesidad de mover a un paciente o de cambiarlo, y pues él con la mejor voluntad entró para ofrecer sus servicios, pero se tiene que salir porque hay más trabajo en el resto del hospital, y ahí no es necesario que en este momento intervenga. Entonces sale otra vez del área crítica para irse a desplazar a otro lugar, y ya se consumió todo un equipo de protección personal para una persona sin un beneficio real. Claro que es importante que se proteja, pero no impactó en la atención de los pacientes. Hay que buscar soluciones, y esto implica tener una apertura al cambio, y además considerar que las situaciones pueden irse modificando sobre el tiempo. Lo que yo ahorita estoy diciendo que se tiene que hacer, probablemente en 15 días, en un mes, digamos, ¿saben qué? No se va a hacer así. Ahora tenemos que adaptarnos a una situación diferente, porque la condición actual no nos permite que sigamos con lo que tenemos como política previa. Y eso es algo dinámico que se tiene que considerar, y no verlo como, a ver, ¿qué estamos haciendo? Primero me dijiste que era de este lado, y ahora me dices que es del lado contrario. Este es un punto que yo considero que es importante, y tenemos que cambiarnos el chip. Hacer conciencia clara que estamos operando en un modo de contingencia.
Muchos de los estándares de tratamiento que tenemos tendrán que sufrir cambios. No podremos exigir lo mismo en todas las condiciones. A veces tendremos que dar más allá de lo que idealmente estábamos acostumbrados a dar, o tolerar situaciones que normalmente no aceptaríamos. Son tiempos donde la adaptación es importante en todos los niveles del sistema de salud. Y bien, para optimizar el uso de equipo de protección personal, hay recomendaciones por la Organización Mundial de la Salud dirigidos en esas tres esferas. Minimizar la necesidad del equipo de protección personal. Algunos de los ejemplos que nos ponen es, pues, a veces se puede hacer telemedicina y el paciente no tiene que ir al hospital, yo no tengo que verlo a él en forma directa y pudiéramos ahorrarnos la necesidad de ese equipo de protección personal. En otras situaciones, por ejemplo, cuando se está pasando visita y viene un equipo de interconsultantes, entran 3 o 4, de los cuales solamente uno es el que va a tomar decisiones. Definitivamente en un hospital escuela es un momento de aprendizaje, pero en una situación donde tenemos pocos recursos de protección personal, pudiéramos priorizar el uso eficiente del recurso y minimizar en este momento el acto del aprendizaje al lado de la cama del paciente. Ya tendrían oportunidad de platicarlo fuera. El uso apropiado se refiere a en el contexto indicado, como decía en el caso de las personas que quieren equipo de protección personal para cuando estamos con pacientes con puntas nasales. Y la cadena de suministro implica no solamente el estar esperando a que llegue, sino tener una forma proactiva de estar teniendo calendarizados los procesos, pero al mismo tiempo una medición continua de las reservas para tener un mínimo de porcentaje antes de decidir, vamos a ir por comprar nuevamente o abastecer nuevamente con anticipación y no esperar a que nos quedemos sin nada. Entonces son ejemplos como la telemedicina, el uso de muy claro de en qué momento ocupar cada una de estas, y la gráfica que viene abajo es una calculadora que está en la página de la Organización Mundial de la Salud que permite pronosticar o dar un seguimiento de una manera dinámica de nuestro almacén de recursos del equipo de protección personal conforme se van consumiendo y poder con anticipación distinguir cuál sería el punto crítico para surtir con anticipación. En nuestro hospital hemos hecho estos lineamientos que incluso algunas se han llegado a cambiar en un momento dado. El punto no es qué es lo que decimos en cada renglón, sino que son publicados, puestos donde la gente los pueda revisar, consensados entre todos y reforzados a través del monitoreo. Porque así ya le puedo yo decir, por ejemplo, a un policía, ¿por qué trae usted un respirador N95 si en el área donde usted está lo que necesita solamente es un respirador, un cubrebocas quirúrgico? Y no es ya una condición donde puedan decir, es que no sabía, porque ha sido publicado, está en las áreas de trabajo y se ha diseminado en forma amplia las condiciones en las cuales sí estaría aceptado o no estaría aceptado el utilizar este o no tipo de protección. Parte de la educación y parte de el transmitir o compartir cuáles son los puntos donde tenemos que cuidarnos es identificarlos. Cuando les decimos que la necesidad de un respirador N95 es en todas las situaciones de riesgo de aerolización, pues nos queda muy claro que a veces la RCP, como ya lo mencionaron, la intubación orotraqueal, son condiciones de riesgo, pero hay muchas otras que probablemente no las tenemos en el radar. Entonces, es importante que se comparta entre todo el personal para que entonces podamos cuidarnos de manera efectiva. Situaciones que, por ejemplo, para un servidor fueron oportunidades de aprendizaje, es convivir con los cirujanos y que me explicaron cómo el electrocauterio puede ser una condición de aerolización. Entonces, son puntos importantes que en la medida en que nosotros compartimos con el personal, podemos cuidarnos mejor. Definitivamente, en el proceso de vestir y desvestir, la capacitación es una piedra fundamental. Se requiere hacer práctica.
Y lo que nosotros recomendamos es no solamente practicarlo 1, 2, 3 veces, sino también apoyarnos de otras estrategias como es en el área de vestido o en el área de desvestido, poner esquemas que nos permitan seguir paso por paso de manera ordenada lo que se tiene que ir haciendo, porque a veces en la confusión del cansancio uno se puede saltar los pasos y esos saltos de los métodos producen errores y esos errores son potencialmente causas de contaminación. El espejo, que parece algo mínimamente sencillo y que no es necesario, la verdad es que se utiliza mucho para poder distinguir en dónde están las correas de los gogles, del cubrebocas y disminuir la manipulación de la cabeza. Y por monitor me refiero a una persona que va a estar leyendo los pasos o vigilando que cada uno de los que están haciendo los procesos de vestidos y desvestidos lo estén haciendo de manera adecuada. En las áreas críticas del hospital tenemos un área de entrada donde se cuenta con el material para vestirse y que consideramos el área limpia. Por ahí no puede salir nadie, es solamente una vía de acceso unidireccional, por lo tanto tenemos un área de salida diferente que también está perfectamente demarcada para disminuir el riesgo de que se contamine. La colaboración entre compañeros es muy importante y muchas veces sucede que estando adentro los compañeros se te está despegando alguna parte de la bata, fíjate que ya traes el guante roto. Estas son situaciones en donde nos cuidamos entre nosotros mismos. Es importante algunas condiciones más que no necesariamente impactan simplemente en el equipo que traemos, sino, por ejemplo, la relación de trabajadores de salud por paciente. Mientras más pacientes tenemos por menos trabajadores, la carga es mayor y las posibilidades de cuidarnos, pues los errores se van a presentar más fácilmente. Entonces, en la medida de lo posible, y esto digo en la medida de lo posible porque el sistema está en una situación de dificultad para obtener suficientes trabajadores para hacer frente a la atención de los pacientes, pues se debe buscar hacer el empate en cuanto a la mejor proporción para disminuir sobrecarga de trabajo. Y por último, la disposición adecuada de los residuos, y esto implica incluso en la salida de las áreas donde no se deben acumular las batas, los cubrebocas, los guantes, de una manera en que sea difícil mantener el orden y la limpieza. A manera de ejemplo, no porque así tenga que ser, esto es un punto importante porque es en contexto de cada una de las instituciones y de cada una de las capacidades y el abastecimiento que tienen, les comparto la primera versión de nuestras guías para vestido de personal de áreas críticas. Y así como pueden ver, pues vienen por número cada uno de los pasos, qué es lo que tiene que ir haciendo una persona para estarse vistiendo. Esto se ha ido cambiando con el tiempo, un poquitos pequeños cambios, pero son cambios que se generan porque hemos ido aprendiendo y conforme aprendemos, pues lo vamos aplicando. Igualmente, para la salida, en el desvestido tenemos una infografía similar que nos permite recordar qué es lo que tenía que hacer. Y aquí sí tengo que confesar, por ejemplo, en lo personal me toca dar capacitación de este tema y he dado N cantidad de estas capacitaciones. Pues aún así me ha tocado que entro al área de repente y digo, ay, caray, no me puse mi segundo par de guantes, que en este caso en áreas críticas en nuestro hospital estamos considerando como una opción. ¿Eso qué quiere decir? A todos se nos puede escapar. Por lo tanto, busquemos mantener un método de manera continua. Cuando usamos de más el equipo, nosotros nos queremos proteger, queremos estar del lado seguro, pero cuando usamos de más la protección donde no se requiere, es también una acción inapropiada que consume recursos e incrementa el riesgo para el personal que en un momento dado sí requiere ese equipo y no lo va a poder tener porque está en desabasto. Les comparto que existe ya un lineamiento por parte de la Secretaría de Salud que se encuentra en el micrositio de coronavirus.gov.mx sobre las recomendaciones del uso de los respiradores y algunas de las pruebas que sí, importantísimo que las revisen, las pruebas de sellado, tanto pruebas
cualitativas como cuantitativas. Y bien, pasando a la última parte de la conversación, la situación real del abasto de este tipo de recursos ha llevado a la necesidad de buscar estrategias diferentes, lo que ha generado investigación al respecto. Por ejemplo, en el Hospital de Nutrición, los respiradores N95 se están recolectando. Todos ellos pasan por un proceso de descontaminación a través de peróxido de hidrógeno, que es muy similar a lo que mencionan aquí en la Universidad de Duke, en donde someten los equipos a una concentración de más de 480 partículas por partes por millón por 20 minutos, después les dan 25 minutos de vaciamiento del peróxido, y finalmente con un detector, cuando no hay evidencia de que existan partículas por millón, se pueden entrar a los cuartos para poderlos tomar. Así como está esto, pues se han hecho muchos estudios y creo que lo más importante es realmente recalcar lo que no debemos hacer. Lavarlos con alcohol no funciona, meterlos en cloro no funciona, mojarlos no funciona. De las cosas que sabemos que pueden funcionar es la luz ultravioleta por al menos 30 minutos, el calor seco en un horno a 70 grados centígrados por al menos 30 minutos y el hecho de utilizar, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno que les mencionaba. Se han hecho diferentes estudios con diferentes muestras. No se trata de que se aprendan todas estas, pero lo que sí ha demostrado que tiene un poquito más de oportunidad es el peróxido, el óxido de etileno y los rayos ultravioleta, con indicaciones muy específicas al respecto de cuándo usarlos y cuándo no. Entonces, agregado a esto, no solamente se trata de eliminar la viabilidad del virus, sino conservar las capacidades de filtrado de los elementos físicos que conforman el cubrebocas. Eso es importantísimo porque algunos de los experimentos probaron meterlos en un microondas y la verdad es que se destruye el equipo. A veces no solamente es las fibras propias del cubrebocas, sino también cuántas veces lo podemos usar sin que se deforme y por lo tanto no permita un sellado apropiado, que en promedio es alrededor de 5 veces las que se utilizan como recomendación. La degradación de otros materiales, como pueden ser las correas de plástico, o que se agreguen aromas o colores residuales. Además, sin contar esto, los contaminantes agregados como maquillajes, bloqueadores solares que puede traer personal que se lo puso antes de que se manda a reusar. Esta estrategia de búsqueda de soluciones pues, nos ha llevado a intentar adaptar, y la recomendación es, se vale adaptar con cautela, porque no todo lo que en una persona funciona, funciona para todos los demás. Se tienen que hacer pruebas que permitan identificar que este aditamento es funcional para esa persona en particular. Para concluir, definitivamente el mejor equipo de protección personal es el que se usa para la situación apropiada en la forma correcta. No importa lo caro o lo bueno que sea, si yo no lo uso en forma correcta, no me va a proteger. Es indispensable que busquemos la eficiencia del uso de los recursos de protección personal, dado que no sabemos cuánto tiempo va a durar esta contingencia. Y esto implica la colaboración de todos los niveles de mando y organización en el sistema de salud. Por su atención, muchas gracias. Quedo abierto por si tienen alguna pregunta, a contestarlas con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor. Ya hay varias. Y aquí hay una con respecto, por ejemplo, considerando en un ámbito quirúrgico, pacientes asintomáticos que pues no tiene datos de sospecha de que fuera paciente COVID, ¿qué medidas o cómo se debe de estar en esta situación como anestesiólogos dentro de un quirófano? Si es necesario que tomemos las medidas de también contar con el equipo de protección personal completo en este tipo de circunstancias. Pues sabemos que los pacientes pueden estar asintomáticos y estar enfermos y contagiar. Por lo tanto, el que el paciente esté asintomático no es una condición que excluya que es un riesgo para el trabajador de salud. La recomendación es utilizar medidas de protección. Ahora, de la mano de esto es
Si no es necesaria la cirugía, si no es una cirugía de urgencia, se recomienda posponerla. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente no está enfermo, pero lo voy a meter a una unidad hospitalaria donde los riesgos de que se contagie van a ser mucho mayores que si se mantiene en su casa. De tal forma que la cirugía que no es urgencia, la que es selectiva, idealmente debería posponerse. Claro que sí, incluso hay ya reportes de cortes de pacientes que entraron con cirugías de urgencia y que la mortalidad en este grupo es hasta de un 20%, comparándonos con otros pacientes que no requirieron de un procedimiento de urgencia. Hablando de, por ejemplo, pacientes embarazadas que entraron a cesárea, el simple hecho de llevarlas a cesárea fue un aumento en la mortalidad y riesgo de tener enfermedad grave. Aquí hay otra muy buena pregunta en cuanto a la distancia mínima en personal de salud, por ejemplo, en un turno de descanso, ya no en el momento de estar haciendo un procedimiento, sigue siendo la misma. ¿Hay alguna consideración extra que tomar en este tipo de circunstancias? Yo creo que todas las preguntas son excelentes, todas son buenas. Y bien, esas son cuestiones administrativas que la organización del área institucional debe de tomar en cuenta para habilitar espacios donde se pueda trabajar de una manera en que no tengamos concentraciones altas de individuos. Y esto implica áreas operativas como áreas de recreación o de descanso. Si me preguntan una distancia específica, probablemente la sana distancia es lo que ideal, 1,5 metros. Y eso no lo veo yo entre los compañeros del hospital. Yo lo sé que estamos cansados y que el ratito que nos podemos sentar a descansar, queremos platicar y queremos apoyarnos y de repente estamos casi que codo con codo. Entonces, sí hay que recordar que los contagios dentro del personal de salud se han presentado y que es más fácil que se presenten entre todos los demás cuando tengamos una convivencia tan cercana, aun cuando sean nuestros compañeros de trabajo. Y eso hace brotes epidémicos en las instalaciones donde se genera entonces una fractura de la capacidad de respuesta ante la demanda de atención por parte de los pacientes y un incremento en la demanda de atención porque ahora se suman esos trabajadores a la fila de los enfermos. Entonces, recomendación, aunque estemos muy contentos de vernos, mantengámonos a la sana distancia. Muchas gracias, doctor. Aquí preguntan, por ejemplo, en el momento que ya se utilizó el laringoscopio, si hay algún proceso de esterilización específico o el que se hace de forma rutinaria en todos los hospitales de Meteorolicidex o algún proceso de... No hay un proceso específico, la única condición es que hay que manejarlo como un elemento contaminado, ¿sí? O sea, con todas estas precauciones, pero no, el virus que está en el laringoscopio no va a brincar hacia donde está uno. Se nos va a quedar en las manos si nosotros no usamos guantes, se va a quedar en la mesa donde depositemos la hoja del laringoscopio. Entonces, es nada más tener esa precaución de entender que es un fomite. Abraham Villa tiene una pregunta, vamos a activar su micrófono. Abraham Villa 7, ¿nos escuchas? Abraham, ya está activo su micrófono, si gusta hacer su pregunta. Creo que le dio pena. Aquí hay otra pregunta con respecto a que en algunos hospitales se ha observado que el personal de salud se pone un cubrebocas de tipo quirúrgico y por arriba se pone el N95. La pregunta es si esto sería correcto, si hay alguna indicación para utilizarlo o si al contrario estaríamos limitando que tenga un buen sello. Sí, el sellado es importantísimo. Entonces, si yo me pongo un cubrebocas quirúrgico y arriba el N95, en lugar de hacerlo 2 veces mejor, lo echo a perder. No sirve de nada. Me expongo a contaminarme fácilmente porque ya perdí el beneficio del sellado del N95. Es como si no trajera N95. Claro, hay que tener mucha precaución. Incluso hay gente que ha estado poniendo en redes el uso de lentes para hacer algún tipo de deporte extremo y muchas veces estos lentes sí hacen buen sello, pero tienen una esponja que obviamente pues no es un filtro
arriba de N95, entonces eso qué tanto se beneficiarían estos usuarios de estar utilizando este equipo, por ejemplo. En la cuestión de los ojos es un poquito diferente porque no tenemos la presión negativa que hacemos cuando inspiramos, que estamos respirando. Entonces la barrera pudiera ser suficiente si no tenemos una aerolización importante. Porque finalmente la aerolización se da por la velocidad de flujo del aire, ¿verdad? Si estamos expuestos a un sitio donde tenemos alta concentración de partículas que puedan ser eyectadas hacia nosotros, sí podría ser probablemente un riesgo, pero no sería lo que más me preocuparía. Lo que me preocuparía es no tener un N95 ahí. JC, vamos a activar su micrófono para que pueda hacer su pregunta. ¿Nos escuchas, JC? JC. Bueno. Lili, vamos a activar su micrófono. ¿Nos escuchas? Sí, los escucho. Ah, perfecto, aquí también. Hola, Lili. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Una pregunta. Si yo no cuento con el material indispensable para de protección, ¿se puede uno negar a dar un procedimiento ante un paciente COVID positivo? Y la otra sería, ¿qué tan funcional? No sé si se ha visto, algunos compañeros han comentado que trabajan en hospitales particulares y que luego saliendo del hospital los rocían con un aerosol. ¿Qué tan funcional son esos aerosoles? O sea, ¿en realidad sí funcionan para descontaminar todo lo que traemos puesto? Bien. Empezaremos por la pregunta más difícil. Si no tengo equipo de protección personal, ¿tengo que ver a un paciente? La respuesta es no. No debemos ver a un paciente cuando yo no puedo protegerme de la manera ideal con el mínimo necesario. O sea, yo puedo querer más allá de lo necesario, pero si el mínimo necesario para protegerme no lo tengo, no estoy obligado. Ahora, no soy abogado, eso tendrán que discutirlo los abogados de las instituciones, pero no, la ley dice que no estamos obligados a hacer lo imposible. Y si yo quiero conservar mi salud y entro sin protección personal a ver a un paciente, pues o soy mártir o soy héroe, pero realmente no estoy siendo un servidor de salud. Entonces, yo con todo lo que esto pudiera generar de agitación, creo que la conducta apropiada es, necesitamos el equipo indispensable para atender a los pacientes. Sin eso no podríamos ver a los pacientes, porque así como el paciente es importante, también nosotros somos importantes para alguien más. Sí, claro. Y aparte adecuado, ¿no? Porque no es lo mismo un cubreboca de los azulitos a los N95. Sí, ¿no? O sea, tiene que ser el apropiado para hacer esa intervención. Y eso es muy triste porque el paciente no tiene la culpa. Así es. Es un problema de administración o institucional o condición de violencia estructural, ¿verdad? Ahora, finalmente, en cuanto a la segunda pregunta. Los aerosoles que están vendiendo para descontaminar. Se generan muchas oportunidades de negocios, se generan muchas ideas brillantes. La realidad es que los riesgos de que me rocíen con algo que yo no sé qué sea, y además lo inhale y me produzca una neumonitis, son muy altos. Sí, claro. No van a servir para quitarme el virus que traigo encima. Yo lo que sugeriría es, en la medida de lo posible, pues nos cambiamos la ropa, nos bañamos tan pronto como llegamos a la casa, hacemos un adecuado y cuidadoso lavado de manos, muy cuidadosos al retiro de la equipo de protección personal, porque es el punto donde uno se infecta, cuando uno está retirando la protección personal, más que estar sometiendo a esos aerosoles. En el hospital de nutrición, alguien nos mandó uno que duró 2 días, porque a los 2 días lo mandamos lejos, debido a que pues, no tenía ninguna función para ver, aunque sé que existen en múltiples lugares cámaras para someterse a esas nubes y rociadores como túneles. Mi propuesta o mi opinión sería que no son realmente un mecanismo que tenga un fundamento en un beneficio de protegernos y evitar la propagación de la enfermedad. Ajá. Ok, muchas gracias. De nada, Lili, gracias a usted.
Preguntaron mucho con respecto a el proceso de esterilización en horno para los cubrebocas. ¿Es un horno especial? ¿Lo pueden hacer en el horno de su casa? ¿O qué consideraciones se tienen que tener al respecto? Si tiene que ser un horno seco, pues vapor seco, calor seco, que se pueda controlar la temperatura a 70 grados centígrados. Pero el problema es que eso puede acabar con la partícula viral en cuanto a su viabilidad, pero puede afectar la estructura de los diferentes elementos del cubrebocas. Así que yo no le recomendaría que lo hiciéramos como una política personal de que yo los voy a meter en mi horno de mi casa y ya no los voy a volver a reusar. En algunos países, lo que están proponiendo, y esto no se me hace muy equivocado, es les dan 4 cubrebocas a los trabajadores y lo que hacen con el cubrebocas de acuerdo a cada día es los exponen al sol y los dejan ahí al sol, de tal forma que se quedan 96 horas al sol y con ese tiempo, con el calor que está ahí, siempre y cuando no llueva y no se mojen, existe la posibilidad muy alta de que ya no hay una partícula viral viable. No estoy enterado yo de ningún estudio que se haya hecho para ver la posibilidad de infectar células a partir de toma de muestras de esos cubrebocas, porque es muy diferente que yo detecte partículas de RNA, que quiere decir hubo virus, no necesariamente que está vivo o con capacidad infecciosa, a que yo pueda tomar una muestra de ahí, infectar células y decir sí está todavía viable. No tengo un conocimiento de algún estudio que se haya hecho particularmente sobre eso, pero sí sabemos que pues, la vida depende del tiempo, de las condiciones del medio ambiente donde se encuentra el objeto, y parecería razonable que con un buen sol, con esos días de exposición, sea improbable que existiera la posibilidad de permanencia. Lo digo con la reserva del caso porque aun cuando se ha comentado en algunas revistas, pues me faltaría esa prueba de estándar de oro, que no tuviera la capacidad de tener todavía posibles gérmenes infecciosos. También, doctor, muchas gracias. Hay algunas preguntas porque pues muchos compañeros han comprado, por ejemplo, de los overoles que tal vez son como de plástico, un poquito más resistente, no como para un solo uso. Si estos overoles hay alguna forma de que se puedan esterilizar, se les puede rociar cloro como para hacer un proceso de lavado del mismo, por lo mismo, para ver si es posible reutilizar este recurso. Yo no estoy familiarizado con el uso de overoles porque en el hospital no los recomendamos y, por ejemplo, algo que tenemos en contra es utilizar equipos como los trajes Tyvek, básicamente porque es más difícil quitárselos y es más fácil que se contaminen uno haciendo el esfuerzo de quitárselos. Pero para aquellos que ya lo compraron, si su overol resiste la exposición a cloro, una solución clorada entre 0.2 al 0.5% por al menos de 1 a 3 minutos debe de ser suficiente para que la partícula viral desaparezca. Entonces sí podría reusarse en ese aspecto. Perfecto. ¿Todas? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Le damos un agradecimiento nuevamente. Muchísimas gracias a todos.